Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar hoy, 4 de septiembre, el curso de Personal Social. Vamos a hablar el tema de proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Muy bien, recordando lo que hicimos pues esta semana, hablamos sobre la Tierra y sus movimientos y cómo pues estos movimientos dan origen a las estaciones del año y a otros climas, ¿no? Muy bien, cuando la Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje imaginario ligeramente inclinado en 23,5 grados, dice, lo atraviesa por los polos, ¿no? Cuando la Tierra da una vuelta completa, dice, tarda 24 horas, dando origen al día y la noche, ¿no? También tenemos pues el movimiento de traslación, ¿ya? Es cuando la Tierra lo realiza alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica. Y en este desplazamiento pues tarda 365 días, que es igual a un año, y da origen pues a las estaciones del año. Muy bien, debido a que la luz solar cae sobre la superficie de la Tierra, desde diferentes ángulos, las temperaturas sobre la Tierra a veces son diferentes, ¿ve? Vemos que aquí más llega la radiación solar en el hemisferio norte provocando el verano y en el hemisferio sur pues se produce el invierno porque no llega mucha radiación solar. Después de 6 meses pues ocurre lo contrario, ¿no? Ocurre que la radiación solar se produce con mayor intensidad pues en el hemisferio sur provocando el verano, mientras que en el hemisferio norte produce menos provocando el invierno, ¿no? Muy bien, pequeños, vamos a recordar pues que el movimiento de traslación da origen pues a las estaciones del año. Miren, aquí podemos observar que el 21 de junio, cuando los rayos del sol enfocan al hemisferio norte, pues en el hemisferio sur se está produciendo el invierno y en el hemisferio norte el verano, ¿no? Y así vamos pasando hasta el 23 de septiembre. En el 23 de septiembre, pues ocurre que en el hemisferio sur nos encontramos pues en primavera y en el hemisferio norte se encuentran en otoño, ¿no? Ojo, este es el equinoccio de otoño, ¿no? Recuerden que el equinoccio de otoño y de primavera, pues los días y las noches duran lo mismo, ¿ok? Muy bien, llegamos pues hasta el 21 de diciembre, pues en esta parte de aquí, ¿no? Cuando los rayos del sol enfocan al hemisferio sur, pues se produce el verano, mientras que en el hemisferio norte se produce el invierno, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Nosotros nos encontramos en este tiempo, ¿ve? En este tiempo del 21 de diciembre, ¿no? El Perú se encuentra en el hemisferio sur, entonces por lo tanto nosotros nos encontramos en verano, mientras que pues en el hemisferio norte se encuentran en invierno. Muy bien, llegamos hasta el 21 de marzo, pues se produce que en el 21 de marzo nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, nos encontramos pues en el otoño y en el hemisferio norte pues se encuentran en primavera. Muy bien, pequeños. Además, ocurre que la superficie, dice, de la Tierra, no es plana, es muy accidentada. Eso presenta, dice, elevaciones que va desde pequeñas colinas, desde menos de 700 metros, hasta altas montañas como el Everest, que llega, dice, a los 8.000 metros, que los llamamos accidentes geográficos y presentan mucha variedad de climas, ¿ve? Muy bien, pequeños, es otro factor de cómo nosotros podemos ver la variedad de climas, ¿no? Nosotros hemos visto que se pueden presentar climas fríos, climas templados, climas cálidos, ¿no? Muy bien, ocurre también que la energía que llega del Sol no se centra, dice, de manera uniforme en las zonas climáticas, sino que se disminuye a todo el planeta, que se distribuye a todo el planeta a través de la circulación atmosférica, ¿no? Muy bien. Cuando el aire atmosférico se calienta, dice, se dilata y aumenta su volumen y densidad, almacena mayor cantidad de agua
de vapor de agua, el aire se calienta y pues se forman las precipitaciones. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se enfría? El aire se enfría, disminuye el tamaño y espesor y pierde humedad y desciende. Ahí está. Las zonas donde el aire desciende se denomina el cinturón de alta presión, ¿ya? Y las zonas donde el aire asciende se denominan cinturón de baja presión, provocando también otros climas, ¿no? Pequeños, como también hay otros factores, ¿no? Ustedes lo han leído pues en sus textos, ¿no? De esta semana. Muy bien, pequeños. Nuestra meta para el día de hoy va a ser explicar los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Nuestros acuerdos, pues ya lo sabes, estar atentos, tener mi espacio ordenado, encender el micrófono solo para participar y sobre todo disfrutar. Muy bien, pequeños, ahora vamos a empezar. Leen la siguiente noticia. Vamos a leer esta noticia. Huaicos inundan calles de Tacna tras activación de quebradas. Muy bien. Dice, las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna. La noche de este viernes, luego de que se desactivara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. La comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge Dalma, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. ¿Ve? Entonces, esta noticia pues fue publicada, dice, fue sacada o fue extraída de RPP Noticias, Huaico, inundaciones, calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas y se realizó pues esa noticia se dio publicidad el 21 de febrero del 2020. Muy bien, pequeños, vamos a analizar, vamos a observar esta imagen ya y vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué elementos naturales observas? ¿Qué elementos sociales observas? Vamos a empezar. Observemos pues las imágenes, ¿no? Observamos pues que hay que ha ocurrido un desastre, ¿no? Se ha desbordado, dice, ¿no? Ha habido un huaico que inundó, dice, toda la ciudad, ¿no? Muy bien, antes de nosotros dar una respuesta, ¿qué son los elementos naturales y qué son los elementos sociales? Vamos a pasar a conocer un poquito, ¿ok? Tienes que recordarlo esto siempre. Los elementos naturales, dice, son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidas por el ser humano, como por ejemplo el sol, los animalitos, el agua, los árboles, las cuevas, ¿no? O las cavernas, ¿no? Como también pues los volcanes, ¿no? No son provocadas por el hombre, no están producidos por el ser humano. Mientras que los elementos sociales son todos aquellos construidos o modificados por el humano, como por ejemplo pues la construcción de una policía, de una comisaría, un parque recreacional o pues el centro de salud, ¿no? Y también pues a veces provocamos incendios sin querer, ¿no? Muy bien. Ahora, esta información pues fue sacada por el Ministerio del Perú del 2016
En rutas de aprendizaje, sesión 6, los elementos naturales y sociales de nuestra localidad, en la unidad 5 de segundo grado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a responder entonces a esas preguntas y agregando también hay otras preguntas. ¿Ok? ¿Qué observábamos en las imágenes? A mí observábamos elementos naturales, sociales y desastre natural, que es el huaico. ¿Qué elementos naturales observabas? Los elementos naturales que se observan en la imagen son un río, plantas, el fondo de un valle y la nubosidad, ¿no? ¿Qué elementos sociales que se observan? Los elementos sociales son las viviendas, ¿no? Lo que son construidas o hechas por el hombre, los automóviles que también son creadas por el hombre, las carreteras también, ¿no? Y los elementos naturales, pues como el río, las plantas, el fondo del valle y la nubosidad, pues son elementos naturales que son provocadas por la naturaleza, ¿no? ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? Ah, nos habla sobre el fenómeno natural que es el huaico, ¿ve? ¿Qué ¿Cuándo ocurrió el huaico? ¿En qué estación del año ocurrió? Recordemos pues a la lectura que el huaico dice, a la noticia que leímos, que el huaico ocurrió pues el 21 de febrero del presente año en la estación de verano. ¿Dónde ocurrió? El huaico ocurrió, dice, en la ciudad de Tacna, al sur del Perú. ¿Por qué se produjo este fenómeno? A ver, pequeños, ¿por qué se produjo? Ah, claro, se produjo cuando se activó la quebrada del Diablo, ¿no? A consecuencia de las lluvias fuertes registradas en la región Tacna del sur del país. ¿Eh? Muy bien, seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando, dice, pérdidas de vidas, daños en viviendas, y te has hecho las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Muy bien, pequeños, vamos a responder a esta pregunta, pero antes de responderla nosotros, vamos a pasar, ¿ya?, a leer, pues, este texto, ¿ya? Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos, ¿ves? Que yo te voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Para que tú lo puedas analizar y leerla paso a paso, ¿ok? Muy bien. Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplazan, dice, con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales o se desembalsan o desembalses de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas del valle y quebradas. El huaico, dice, es un término peruano del origen quechua, que significa quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra, dice, con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de las lluvias. Los huaicos, dice, son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. ¿eh? Ahí tenemos las palabras claves, ¿ok? Ahí leímos esos tres párrafitos, ¿ok? ¿Qué es la vulnerabilidad entonces? Dice que la vulnerabilidad, dice, es el grado de expresión o fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural, como por ejemplo un huaico, ¿ves? Los huaicos, dice, por sí solos no causan pérdidas de vidas ni de bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores entre los cuales se encuentran. Vamos a ver. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué son los huaicos y por qué ocurren? En pequeños, aquí tenemos pues qué es un huaico y por qué ocurre. Vamos a tener que responder nosotros en casita, ¿ok? También vamos a tener que responder también por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos. ¿Por qué el ser humano? Vamos a seguir viendo pues que dice, hay varios factores que se producen, dice, que las personas sean vulnerables a estos huaicos.
Vamos a ver aquí la exposición, ¿ve? La exposición dice, son las decisiones de los seres humanos de construir, dice, sus viviendas en zonas de peligro, ¿ve? Esa es una vulnerabilidad a las personas, ¿ve? Que las personas se exponen construyendo sus casas en zonas donde hay peligro, ¿ve? Por ejemplo, construyen viviendas en el cauce de un río que se ha secado hace mucho tiempo, pero que en cualquier momento puede volver a tomar su lugar arrasando con todo a su paso. De pequeños, hay muchas personas pues, que no miden esas consecuencias, construyen su casa pues cerca a los ríos. Entonces, de repente es por eso que muchas veces pues, somos vulnerables a este tipo de desastre natural, ¿no? Muy bien, ahora hay otro también que es la fragilidad. Dice, son condiciones de desventaja o de debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, las casas construidas con material como adobe o madera sufren mayores daños que las casas de concreto en caso de algún desastre, ¿ve? Entonces tengamos en cuenta pues que también somos vulnerables cuando nuestras viviendas son construidas de manera frágil, ¿no? Con materiales que de repente no son buenos para poder habitar y que en cualquier momento pues ocurre un desastre y pues invade nuestro hogar, ¿no? Muy bien, pequeños. Entonces, esas son las vulnerabilidades que las personas tenemos ante el wifi, ¿ya? Entonces, tú vas a responder aquí, ¿no? ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? ¿Por qué se vuelve vulnerable ante los huaicos? ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta, ¿no? Construye sus casas cerca de los ríos, donde esos ríos pues han sido desde hace tiempo ya secos, ¿no? Y que con el tiempo pues puede ocurrir a que ese río o a que haya unas lluvias intensas y pues se produzca un huaico, ¿no? Como también pues las casas de las personas son construidas con material no adecuado, ¿no, pequeños? Bueno, pequeños, ustedes van a tener que responder a eso, ¿ya? Muy bien, sigamos. Observa el siguiente infograma. Vamos a observar este infograma, ¿ya? Aquí se encuentra. Dice, la ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años aproximadamente. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó, dice, las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestra en la zona sombreada de la imagen. Vamos a observar aquí, pues, este es un infograma. Observamos, pues, aquí que está la quebrada del diablo, ¿no? Uno dice, las lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. Miren, ¿ve? Dos, retomó su cauce original y barrió, dice, con las casas que encontraba a su paso. De pequeños, el punto 3, vamos a ver. Este es el cono de riesgo, ¿ve? Aquí podemos observar que el mirador de Iticorpo, la Florida, la Rotonda, el Mercado Grau y el terminal terrestre. Observamos pues que en esta quebrada del Diablo cruza Tacna, ¿no? Observamos pues que muchas personas han construido sus casitas ahí, ¿no? Entonces, esto pues va a provocar un desastre, ¿no? Que cuando haya lluvias, el suelo se sature y no vuelva pues esta tierra a ser inestable, ¿no? De pequeños, entonces a veces las personas somos tan negligentes pues, de construir nuestros hogares en lugares de alto riesgo, ¿ve? Como dice bien acá la imagen, esta parte dice está considerada como un cono de alto riesgo, ¿ve? Esto pues está evidenciando a las 7 p.m. del viernes, nos dicen que ha habido 3 muertos, 23 heridos y 1945 familias afectadas, ¿ve? Muy bien, pequeños. Entonces podemos observar nosotros pues que las personas somos vulnerables cuando de repente no conocemos pues cómo pues esas zonas están en riesgo y evitemos pues construir esas casas, ¿no? En lugares de alto riesgo. Muy bien, pequeños. Este
infograma dice fue extraído de Tacna, Quebrada del Diablo y la tragedia de Sembro, ¿no? El 23 de febrero del 2020, la República. Muy bien, pequeños. Respondo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad que causó ese desastre y por qué? Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas, ¿sí o no? Sí, y van a decirme el por qué pues son afectadas, ¿no? Ahora, las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río, ¿se exponen a ser afectadas? ¿Qué opinan ustedes? Las que construyen lejos del cauce del río. Ah, no, de repente no. Entonces van a poner por qué no, ¿ya? ¿Por qué no son afectadas? Muy bien, ahora piensa en tu barrio o en tu comunidad y responde esto, ¿ok? Vas a pensar un poquito en tu barrio y en tu comunidad. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue ese fenómeno natural? A ver, recuerden, por favor. No me digan que no ha pasado, porque sí, seguramente ha ocurrido pues algún fenómeno natural. Por tiempos de lluvia, o de repente también por tiempos de demasiado sol, ¿no? A veces se secan pues nuestros sembríos, ¿no? Entonces ustedes, por favor, identifiquen pues lo que ocurre ya en esos tiempos. Ahora, ¿cómo afectó ese fenómeno a las personas de tu barrio o tu comunidad? ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? Recuerden de la lectura de la vulnerabilidad, ¿no? Hay personas pues que sabiendo que ese lugar está en zona de riesgo, pues realizan o construyen sus hogares, ¿no? Entonces, ustedes van a comentar a ver aquí en su barrio si ha habido personas de tu barrio que han sufrido este tipo de vulnerabilidad, ¿ok? Muy bien. ¿Qué hizo vulnerables a estas personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? ¿Qué las hizo vulnerables? A ver, ustedes le van a comentar, ¿ok? Muy bien. Ahí podemos observar, ¿no? De repente, pues, está cerca de tu comunidad, pues ha ocurrido de repente que las inundaciones, ¿no? Las pozas empezaron a salir hacia afuera, ¿no? El desagüe, todo. Entonces, todo eso ha provocado un desastre, ¿no? Por las intensas lluvias, ¿no? Que se producen en tu comunidad o en tu localidad. Ahora tú vas a tener que pues, dibujar y vas a tener que explicar, ¿ya? Si sabes sobre algún fenómeno que haya ocurrido en tu localidad. Teniendo en cuenta, dice lo anterior, responde estas preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? ¿Qué es lo que les hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? Muy bien, pequeño. Tú ya estás en condiciones pues para poder responder esta pregunta, porque has leído tu texto, has visto el programa, has visto la noticia también, ¿no? Entonces ya te has enterado un poquito más qué es un huaico, qué son los fenómenos naturales y qué son los fenómenos sociales, ¿ok? Muy bien, pequeños, vas a tener que escribir en este párrafo ya respondiendo a esta pregunta. Bien, pequeños, vamos a repasar un poco y vamos a explicar después qué es lo que van a hacer en la actividad de hoy. Vas a tener pues que desarrollar estas fichas de trabajo que yo ya te voy a dejar a tu WhatsApp, que ya te dejé, por cierto, ¿ya? Vas a trabajar estas 4 fichas, ¿ok? Y pues vas a leer el texto que te presenté, ¿ya? El texto que te vas a leer, ¿ya? Este texto pues es el que vas a leer, ¿no? Muy bien. Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos, ¿no? Eso es lo que tú vas a leer. Muy bien, pequeños. Muy bien, pequeños. Ya estamos llegando pues, a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Ahora, pues, con tu familia, pues, reúnete, ¿ya? Y coméntales sobre los huaicos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos, ¿ok? Muy bien, finalmente pues vas a tener que reflexionar bajo estas preguntas. Explícale los factores que incrementan la vulnerabilidad
de las personas ante los waifus, cómo lo hiciste, qué lograste, qué dificultades tuviste, qué acciones debes realizar para mejorar, ¿ok? Muy bien, pequeños, eso ha sido todo por el día de hoy y pues muy buena suerte y a trabajar. Y por favor traten de enviarme esas evidencias bien claras, tomen bien las fotos, ¿ok, pequeños? Muy bien, porque recuerden que estoy alimentando pues, su portafolio personal, virtual, ¿ok? Hasta luego.